Este es un resumen de la sesión de jóvenes del tema ¿Cómo saber si realmente eres un cristiano? Marcas vitales y una fe verdadera. No hay mayor confianza para el creyente que aquella que surge de la misma palabra de Dios. Jesús infunde ánimo a los suyos cuando manifiesta: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. La comunión del creyente con su Señor es fuente de paz inmarcesible, pero a la vez es el estado que define la dependencia hacia Él. El cristiano no solo debe su nombre, sino la razón de ser llamado como tal a estar unido a Cristo. Juan 15:5 dice: separados de mí nada podéis hacer. Esta fue la afirmación que Jesús da a los suyos. Siendo estas verdades reales, ¿por qué tenemos muchos creyentes dudando de su condición espiritual? ¿Por qué hay muchos que no pueden reconocer en su vida una fe genuina? Porque aún no han impreso en su mente, en su corazón, la verdad de las Escrituras, aquellas que le instruyen a reconocer en su vida las marcas vitales que los definen como verdaderos cristianos. Dios no quiere que sus hijos caminen dudando de su fe o tambaleantes de su condición espiritual. Como verdaderos creyentes, verdaderamente salvos, o temerosos ante la promesa de vida eterna para aquellos que Él ha escogido para salvación. ¿Puede el creyente entonces encontrar seguridad bíblica? ¿Puede encontrar evidencias de una fe verdadera? ¿Puede ver la obra santificadora del Espíritu Santo en su vida? La primera epístola del apóstol Juan está dedicada a responder estas preguntas. Allí el apóstol escribe: estas cosas os he escrito a vosotros, aquellos que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13. Dios no desea que los suyos estén inseguros acerca de su destino eterno. Quiere que estén absolutamente seguros de la salvación que ha provisto para ellos. El apóstol Juan hace una declaración de propósito y esta es explícita. Estas cosas para que sepáis. La intención de lo que Juan escribe es dar seguridad a los creyentes, remover toda duda. Para un verdadero cristiano, será la afirmación de su esperanza en Cristo. Para aquellos creyentes que aún están dubitativos en su condición espiritual, serán puntos de examen que pueden usar para evaluar su profesión de fe. Siguiendo lo escrito por el apóstol Juan y la inspiración del Espíritu Santo, señalaremos 7 marcas, 7 características que revelan si un creyente es un verdadero cristiano. Primero, un verdadero cristiano camina en la luz. 1 Juan 1, de 6 a 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El inconverso camina en tinieblas. El cristiano ha sido rescatado y llevado a la luz. Efesios 5:8 nos dice que antes eras de tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andar en luz no es otra cosa que andar a la luz de la palabra de Dios. El Salmo 119:5 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Incluso cuando pecamos, nos mantenemos en la luz, no por méritos propios, sino por la perfecta obra redentora de Cristo en nosotros, cuya sangre nos limpia de todo pecado. 2. Una característica del verdadero cristiano es confesar su pecado. 1 Juan 1, del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesar nuestro pecado es tener la misma perspectiva con Dios respecto al pecado. Lo rechazamos, lo odiamos porque nos aleja de Dios y contrista el Espíritu que mora en nosotros. Pero aún reconociéndonos pecadores, sabemos que hemos sido perdonados y tenemos un abogado para con el Padre. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo, dice 1 Juan 2:1. El verdadero creyente no le sorprende ver pecado en su vida.
El Espíritu Santo lo lleva a odiarlo, pero confía en la absoluta gracia de Dios que está obrando. La seguridad de tener a Cristo como abogado no es para justificar la presencia del pecado, sino es la motivación para mortificar al pecado y alejarse cada vez más de él. 3. Un verdadero cristiano guarda sus mandamientos. 1 Juan 2, 3 al 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, añade. La obediencia a los mandamientos va más allá de una expresión externa, se requiere un cambio en el corazón del creyente que lo lleva a guardar los mandamientos, porque entiende que es un tesoro precioso que lo aleja del pecado. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Aquel que dice amar a Dios, pero lleva una vida en total oposición a lo que la palabra de Dios establece, está viviendo una mentira. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. 4. Un verdadero cristiano ama a sus hermanos en la fe. 1 Juan 2, del 9 al 11 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 1 Juan 3:10 añade, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. 1 Juan 3, 14 al 15 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El amor no solo es manifestación del Espíritu Santo en el cristiano, sino que revela el cumplimiento de la ley. Romanos 13:8 dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Así como Jesús dijo, en el amor de Dios y el amor al prójimo se resume toda la ley, de acuerdo a Mateo 22, 37 al 40. También dio como mandamiento a sus discípulos que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. El amor por aquellos hermanos en la fe es una evidencia importante para el verdadero cristiano, pues es certeza del amor de Dios perfeccionándose en nosotros. 1 Juan 4:12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. 5. Un verdadero cristiano se afirma en la sana doctrina. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Todo aquel que niega al Hijo tampoco viene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, dice 1 Juan 2, 21, 23 y 4, 9. Ninguno que sea verdaderamente salvo puede vivir a gusto en la mentira, ni puede vivir tranquilo sin buscar permanentemente conocer la verdad con la mayor precisión posible. Solo conociendo la palabra con precisión, podemos vivir en la verdad que glorifica a Dios y exalta a Cristo. 1 Juan 2:20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis la verdad. Todo conocimiento de la verdad no procede de una intención humana, sino que es Dios mismo quien revela de sí mismo a los suyos. Efesios 1:17 al 18 dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La obra divina en nosotros no es nuestra por habilidad propia o por algún logro propio. Lo que proporciona una base sólida para nuestra seguridad es la misma obra de Dios.
6. Un verdadero cristiano sigue la santidad. 1 Juan 2:29 dice, si sabes que Él es justo, sabes también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 1 Juan 3, del 3 al 4 añade, todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, todo el que practica el pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3, del 6 al 9 dice, aquel que permanece en Él no peca, aquel que peca no lo ha visto ni lo conoce. Nadie los engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque su simiente permanece en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. De acuerdo a este texto, el pecado es infracción o quebrantamiento de la ley. La palabra griega usada es anomia, que literalmente significa sin ley. De este modo se describe a aquellos que viven de manera inmoral, impía e injusta como práctica común. Estos odian la justicia de Dios y viven envanecidos en su propia oscuridad. Esto no ocurre en un verdadero cristiano. El verdadero cristiano ha muerto al pecado, de acuerdo a Romanos 6:2. Ha sido justificado del pecado, de acuerdo a Romanos 6:7. Ha sido libertado de la esclavitud del pecado para ser siervo de la justicia, de acuerdo a Romanos 6:18. Además, ha sido hecho siervo de Dios para tener por fruto la santificación, de acuerdo a Romanos 6:22. Por tanto, aquellos que se aferran como creyentes sin mostrar preocupación por la santidad de Cristo o por la santidad en sus vidas, no tienen nada de qué estar seguros, pues realmente no creen, tienen una fe falsa o simplemente están engañados. Si realmente tuvieran su esperanza puesta en Cristo, se purificarían a sí mismos, pues, como dice 1 Juan 3:3, Él es puro, Dios es puro. Todos aquellos que dicen profesar una fe verdadera deben procurar santidad. Punto 7. Un verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo. 1 Juan 4:13 nos dice que en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esta prueba es resumen de todas las demás. ¿Tienes al Espíritu Santo en ti? Bueno, su presencia es prueba necesaria para un verdadero cristiano. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta característica confirma la obra de gracia en la salvación del creyente y desecha todo vestigio de confiar en las propias obras. Lo que debe buscar el cristiano son evidencias del fruto del Espíritu, de acuerdo a lo que dice Gálatas 5, del 22 al 23, como prueba de que está morando el Espíritu dentro de uno. Este es el testimonio que confirma la fe y el nuevo nacimiento, es la evidencia que confirma que la salvación es real. Al examinar su vida, está sintiendo los pulsos vitales de su salvación. Adicionalmente a estas características que hemos mencionado, queremos dejarle algunas preguntas. Responder afirmativamente cada una de ellas va a dar la seguridad de que la salvación está operando en la vida de cada uno. Primera pregunta, ¿deseas la comunión con Cristo? Un auténtico hijo de Dios disfruta la comunión con Cristo, busca a Dios porque lo anhela, porque se deleita en conocerlo, no porque pueda obtener algo como bendición, no ve un beneficio en eso, más que por amor a Dios. 2. ¿Confiesas tus pecados con regularidad? Un verdadero creyente es consciente de que cualquier pecado que hay en su vida y lo reconoce ante Dios. 3. ¿Estás comprometido con un conocimiento cada vez más profundo de la palabra de Dios? Un verdadero creyente tiene hambre de la palabra de Dios. Jesús dice en Juan 15, del 7 al 8, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, darán mucho fruto, y así resultarán ser mis discípulos. Los que han nacido de Dios anhelan conocer a Dios y obedecer su palabra. 4. ¿Tienes compasión por los hermanos en la fe? Al ser admitido en la familia de Dios, un creyente tiene un nuevo amor por sus hermanos y hermanas espirituales en Cristo. El que ha sido salvo tiene un corazón para servir a otros cristianos.
5. ¿Puede distinguir algún cambio creciente en sus deseos? Pablo dice en Romanos 6 y 7, el cristiano tiene una nueva forma de vida. El que está verdaderamente convertido comienza a odiar las cosas que una vez amó y empieza a amar las cosas que alguna vez odió. Sexta pregunta, ¿buscas una mayor comprensión de la verdad? Cuando somos regenerados, el Espíritu Santo nos da ojos para ver y mentes para comprender la verdad. Pregúntese usted, ¿estoy buscando estar orgulloso de conocimiento solamente o busco realmente comprender la verdad para conocer, servir mejor y glorificar a Dios? 7. ¿Muestra una creciente conformidad con la semejanza a Cristo? El verdadero creyente continúa creciendo en Cristo. La forma en que sabe que ha sido salvo es que está siendo santificado. Todos los cristianos persiguen un comportamiento recto, considerando la carrera más importante de su vida. Así el cristiano persigue la santidad de la vida. 8. ¿Estás en conflicto con el mundo? Un verdadero cristiano busca la santidad personal y avanza contra la corriente del mundo. No ama al mundo ni las cosas que están en el mundo, por lo tanto, el mundo lo aborrece. 9. ¿Tiene confianza en la oración? Un verdadero cristiano vive su vida confiando en Dios, ora a Dios, confiando en la voluntad divina para suplir sus necesidades. Cada una de estas preguntas estarán presentes y creciendo en un grado u otro en la vida del que ha nacido de nuevo. Aquellos que ven la obra de Dios produciendo estas virtudes pueden estar absolutamente seguros de su salvación. ¿Usted está listo para examinar su vida? Esperamos que estos puntos ayuden a cada uno de los que están atentos a esta lectura para examinar, ver en su vida si algunas de estas marcas, algunas de estas preguntas lo orientan a ver su vida personal, ver su vida cristiana y examinarse, evaluarse si realmente tiene una fe verdadera, realmente es un cristiano. Gracias, agradecemos el- los minutos prestados de atención, pues, las